Bendecido día tenga usted, mi amigo, mi amiga. Una vez más, el pastor Escobar trayéndole una reflexión bíblica. La reflexión de hoy está basada en segundo libro de Samuel, el capítulo 9, del verso 1 al 7. Dice así: Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Hoy quiero meditar en esto sobre la importancia de que nunca nos olvidemos de dónde Dios nos sacó y a quienes Dios usó para sacarnos de la situación difícil de donde Dios nos haya sacado. La historia nos enseña que David, siendo un jovencito, un soldado del rey Saúl, llegó a tener fama de guerrero, pero esto le causó celo a Saúl, dado que en las batallas que Saúl había librado, aunque tenía victorias, las victorias que tenía David eran mayores. Así que las mujeres en el reino de Israel cantaban en coro: Saúl mató sus miles, David a sus 10,000. Y esto le molestó al rey Saúl al grado de que se le metió un espíritu de odio hacia David. De tal manera que Saúl se propuso matar a David, eliminar a David. Pero en esas batallas que David tuvo, comenzando con la batalla contra los filisteos, donde David mató al gigante Goliat, el hijo mayor de Saúl, llamado Jonatán, se hizo amigo de David. Y fue una amistad que se amaban como hermanos, de tal manera que cuando Saúl quiso matar a David, Jonatán buscó la manera de proteger a David. Jonatán siempre estaba en casa porque era el hijo de Saúl, y cuando Saúl hacía planes de ir a perseguir a David, Jonatán lo sabía y le avisaba a David. Llegó un momento en que Jonatán y David hicieron un pacto. Jonatán le hace juramento a David de que mientras él viva no va a permitir que su padre Saúl agarre por sorpresa a David y lo mate, que él siempre va a avisarle cuando Saúl está haciendo planes. Pero Jonatán también le pide a David de que le prometa que cuando David esté en el reino, David tendrá misericordia de la descendencia de Jonatán, que hará misericordia de la familia de Jonatán. Así que, pasado algunos años, David llegó a ser rey de Israel. Saúl murió en una guerra contra los filisteos. Jonatán también murió en esa guerra cuando murió Saúl. Y David vino a ser rey de Israel. Pasados los años, establecido David en el reino, todo le iba bien. Había tomado dominio, había tomado el control de todos los pueblos de la tierra alrededor de Israel, le temían. Todo estaba bien, el hombre estaba prosperado.
Pero un día se acordó de aquel tiempo en que él anduvo huyendo, que ya parecía que no había esperanza, porque Saúl ya lo tenía cerquita y era todo un ejército que andaba detrás de él. David se acuerda que Dios lo ayudó, pero que Dios usó a alguien, que Dios puso a Jonatán, hijo de Saúl, que no fue cosa fácil lo que hizo, porque tuvo que rebelarse contra su padre para proteger a su amigo. Y David sintió agradecimiento en su corazón por lo que Jonatán había hecho, y se acordó del pacto que había hecho con Jonatán, de bendecir, de ayudar, de proteger a la descendencia de Jonatán. Entonces David pregunta que si hay alguien de la familia de Saúl a quien él pueda hacer un favor por amor al finado Jonatán, a su amigo ya muerto. Hubiera sido fácil para David decir, bueno, mi amigo se murió, ya él no sabe lo que estoy haciendo. Pero David se acordó que vale la pena ser agradecido, que vale la pena acordarse de dónde Dios nos ha levantado y de las personas que Dios ha usado. Y David se acuerda que Dios usó a Jonatán. Entonces David pregunta si hay algún familiar de Jonatán, y le llega la noticia que hay un hijo de Jonatán que está lisiado de los pies. Tenía sus dos pies quebrados, porque cuando huían de la guerra, una criada lo tomó en las manos, en los brazos, pero se le cayó y se le quebraron los pies cuando era un niño. Pero este era hijo de Jonatán. Así que David lo manda a llamar para bendecirlo, para recompensarlo. No porque Mefiboset, hijo de Jonatán, hubiera hecho algo, sino porque su padre había hecho algo. Su padre había ayudado a David cuando David más ayuda necesitaba. Mi amigo, mi hermano, quiero meditar en esto. Quiero hacerle reflexionar a usted que nunca se olvide de dónde Dios lo levantó y quiénes fueron las personas que Dios usó para ayudarlo a salir de esa situación. Vivimos en un mundo de gente que olvida pronto los favores. Vivimos en un mundo de gente que está acostumbrada al espíritu de los políticos. Los políticos, cuando están en candidatura, te ofrecen comida, son tus amigos. Pero una vez que están en el puesto, no te conocen. Y lamentablemente ese espíritu se mete en los corazones de mucha gente que no son políticos, que no tienen un cargo público. Pero es un espíritu que muchas personas dejan entrar en sus corazones. El olvidar, un espíritu que les hace olvidar la situación de donde Dios los levantó. Y algunas personas que en un tiempo fueron pobres y llegan a ser ricos, humillan a los pobres después, como si ellos nunca fueron pobres. Personas que estuvieron en una situación de vicio, de alcoholismo, de drogadicción, y por la misericordia de Dios, Dios los sacó de ahí, usó a alguien que los ayudara para sacarlos de ahí, pero después menosprecian a las personas que están en esa situación. Nunca te olvides de Dios, de dónde Dios te levantó, del hoyo donde estuviste metido, pero tampoco olvides a las personas que Dios usó para sacarte del hoyo. Es importante esto. La lección que nos deja David aquí es: no te olvides que estuviste en una situación difícil, que Dios te levantó, pero que Dios usó a personas para ayudarte. No menosprecies a esas personas, haz algo por ellas. Y si ya no están esas personas, haz algo por los descendientes de esas personas, como lo hizo David. Que Dios te bendiga.